Bueno, bienvenidos a todos ustedes jóvenes a la semana uno del curso de Física uno para ingenieros. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de magnitudes físicas y también el tema de vectores. Recuerden que el curso está dividido en 2 días de la semana, lo cual son sábados y domingos, y por lo tanto vamos a desarrollar dentro de estos tiempos estos temas, ¿sí? Ya, bueno, antes de empezar, muchachos, ¿ustedes saben qué es una magnitud física? ¿Saben para qué sirve? A ver, con eso, ¿alguien tiene alguna idea de alguna magnitud física? O saben qué función cumple una magnitud, para qué sirve, cómo se emplea, o conocen alguna magnitud física, de repente quizás alguna vez en su vida han utilizado algunas magnitudes físicas. Mira, por ejemplo, un ejemplo de magnitud física es el tiempo, ¿no? Y el tiempo es algo indispensable, ¿no? Lo utilizamos pues en diversos aspectos, ¿no? Uno de repente quizá para controlar el tiempo, no sé, de llegada al trabajo, hacia la casa. Otro depende quizás el tiempo para almorzar, o depende para desplazarnos de un lugar hacia otro. Usamos el tiempo para la duración de la clase, y así, ¿no? Y el tiempo pues tiene unidades, ¿no? Se mide en segundos, en minutos, no sé, en horas, y así, ¿no? O sea, tiene diferentes unidades, ¿no? Entonces, una magnitud física es algo que nos permite medir, calcular, cuantificar, ¿no? Y por otro lado tenemos los vectores, ¿no? ¿Ustedes saben, muchachos, para qué sirve un vector? ¿Cuál es la finalidad de un vector? ¿Qué finalidad creen que cumple un vector dentro de la física, ¿no? Vamos, son ustedes 19 estudiantes, ¿no? O sea, hay una buena cantidad, ¿no? ¿Alguien tiene alguna noción de qué es un vector? Nos indica la orientación. Claro, un vector básicamente nos permite indicar la orientación, ¿no? Pero más allá de la orientación, un vector lo que le va a permitir a ustedes es representar algún tipo de magnitud, ¿no? Esa magnitud son las magnitudes vectoriales, ¿sí? Y ejemplo de magnitud vectorial, por ejemplo, es la velocidad, ¿no? La velocidad, la aceleración, la fuerza, el empuje, el impulso, y así infinito, ¿no? Inducción electromagnética, torque, hay varias magnitudes que tienen que para hacer su, digamos, una representación correcta, tienen que usar a los vectores, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver, viendo un poco lo que es reflexión desde la experiencia, ¿no? Dicen acá. Dice, observa y responde, dice las preguntas, ¿no? Dice, ¿qué observamos en estas imágenes, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pueden ustedes observar, muchachos, así a grosso modo en estas imágenes? Hay tres imágenes que, bueno, el coordinador ha elaborado y ha visto conveniente proyectarlas a ustedes, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen, ¿qué idea les da a ustedes, ¿no? ¿Alguna apreciación, muchachos, respecto a la primera imagen? ¿O en qué aspecto o dónde se puede encontrar, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Porque de hecho que es una imagen no real, sino son imágenes creadas, pero si poco vemos lo que está en su entorno, se ve como parte de una edificación, ¿no? Porque atrás vemos una grúa, ¿no? Que está colocada verticalmente, y eso debe ser pues parte de una estructura como una columna, ¿no? Que va a soportar pues quizás el peso de los pisos superiores, ¿no? Entonces ahí se ve pues ahí una columna vertical, ¿no? Y de hecho que una columna vertical también pues va a experimentar también algunas fuerzas, ¿no? Fuerzas de compresión, por ejemplo, producto también de la carga que ésta va a llevar, ¿no? O también de repente se ve ahí la grúa, en la grúa también se ven hay unos cables que van a levantar, bajar las cargas, y también van a experimentar algunos efectos, ¿no? De estiramiento de cuerdas, y allá pues analizaremos a través de vectores, ¿no? Una que es el vector tensión o fuerza de tensión, ¿no? Bueno, en la imagen segunda se puede ver pues un canal, ¿no? Un canal pues por la cual se desplaza un fluido, ¿no? Y bueno, acá en la ciudad de Lima tenemos nosotros dos ríos, y uno de ellos es el río Chillón y la otra es el río Rímac. Y este río Rímac pues en los meses de invierno incrementa su caudal, ¿no?
Y ese caudal, pues, ¿cómo sabemos que se incrementa, no? Porque el nivel del agua, pues, de su aspecto normal se eleva, ¿no? Y quizás se mueve, pues, con mayor intensidad, ¿no? Y ese caudal también es un tipo de magnitud, ¿no? Que puede ser cuantificado, que puede ser medido, ¿no? Y los ingenieros, pues, usan, no sé, instrumentos de medición para medir, pues, el caudal de un río, ¿no? Igual, la tercera imagen se ve, pues, una vía en la cual se desplaza pues los automóviles y ya en nuestra ciudad pues tenemos muchas vías, ¿no? Vías principales, vías de repente de acceso a tu casa, a un trabajo y gracias a la vía pues se pueden desplazar los automóviles, e incluso las personas, ¿no? Y de hecho que también para analizar el movimiento de ese automóvil también se usan magnitudes, ¿no? Magnitudes como posición, velocidad, aceleración, fuerza, etcétera, ¿no? Dice, ¿cómo podemos relacionar estas tres imágenes, no? Bueno, una forma de relacionarlo sería pues a través de lo que se miden, ¿no? Y una forma de medirlos a ellos van a ser a través de las magnitudes físicas, ¿sí? ¿Hasta acá, jóvenes, alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ya, perfecto, entonces avanzamos. Bueno, el objetivo, ¿no? Dice, al finalizar la sesión, el estudiante dice, identifica las magnitudes físicas. Dice resolviendo situaciones problemáticas con las características de los vectores mediante, dice, una ficha de ejercicios, ¿no? Este es digamos, lo contenido de la sesión que vamos a ver todo a grosso modo, ¿no? Que es física, clasificación de magnitudes, notación científica, vectores, vectores unitarios, componentes, decomposición de vectores, vector unitario, etcétera. Es un poquito ambicioso el curso y esperemos desarrollar pues todo, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar colocando qué es física, ¿no? Este es el primer concepto que vamos a ver porque por primera vez, bueno, en este nivel, ¿no? Que va a ser qué es física, ¿no? Seguramente en el colegio también vieron. Y bueno, dice pues la física es una ciencia experimental, ¿no? Al igual que la química, al igual que la biología, la física es una ciencia experimental, ¿no? Que es diferente a matemática, ¿no? En matemática, por ejemplo, se hacen análisis, se hacen cálculos, todo, pero se hacen todo en forma abstracta, ¿no? Con los números. Y los números también, en realidad, son representaciones nada más, ¿no? O sea, realmente nunca nadie vio un número 2 o un número 3 desplazándose por la calle, ¿no? O sea, es algo creación de la mente, ¿no? Y tiene diferentes formas de simbolizar, ¿no? Por ejemplo, el número 3 puede ser como la última imagen, puede ser como tres puntos o tres rayitas, son representaciones matemáticas, ¿no? Entonces, a diferencia de eso, cuando en física sí se ve algo experimental, por ejemplo, descomposición de la luz, bueno, tú vas a ver en el día a día, ¿no? Dilatación se ve, ¿no? Cambio de fase se ve, ¿no? Movimiento se ve, es algo real, ¿no? Entonces dice, la física es una ciencia experimental que estudia los diferentes fenómenos que se dan en la naturaleza, principalmente dice aquellos en donde no se altera la composición química de los cuerpos, ¿no? A esto se le llama fenómenos físicos, ¿no? En el fenómeno físico dice no hay una alteración en su composición química, ¿no? Lo que sí hay una alteración en su composición química son los fenómenos químicos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de fenómeno químico es la fermentación, ¿no? Por ejemplo, tú tienes, qué sé yo, leche en un tarro, lo haces un agujero y luego pues echas tu desayuno, no sé, no sé, a tu yogur o con algo que tú quieras consumirlo de la leche. Y por casualidad te olvidaste de guardarlo en la refrigeradora y al día siguiente, como la dejaste a la intemperie, cambió de sabor, ¿no? Cambió de sabor hasta de color, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ahí hubo una variación en su composición, ¿no? Entonces, si varía, dice su composición química, a eso se llaman fenómenos químicos, ¿no? La oxidación es un fenómeno químico, ¿no? Depende de la fermentación también por ahí, ¿no? Pero en los físicos no, ¿no? En los físicos no hay cambio en su composición química, ¿no? Por ejemplo, cuando un tren se mueve, simplemente pues se traslada de un lugar hacia otro, más no cambia su composición química, ¿no? La oxidación sí puede ser, ¿no? Porque ahí sí cambia pues su composición química, pero en el caso del movimiento no hay, ¿no? Ahora, en el caso de la luz, ¿no?
Bueno, esta es una luz blanca que llega a un prisma y experimenta un fenómeno que es el fenómeno de la refracción, se refracta y luego pues se dispersa en diferentes colores, ¿no? Que son los colores del arco iris, ¿no? Que es rojo, naranja, verde, azul, índigo, violeta y morado, ¿no? Y la combinación de los siete colores se da pues luz blanca, ¿no? Se ingresa luz blanca y sale luz de siete colores, que en el fondo es luz, ¿no? Entonces, este es un fenómeno físico, ¿no? O tenemos acá el caso de la dilatación, ¿no? Ustedes, si alguna vez pues tuvieron la oportunidad de acercarse a una riel, entre riel y riel dejan siempre un espacio, ¿no? Y ese espacio que se deja no es porque faltara material, ¿no? En realidad ese espacio lo dejan porque las personas o los técnicos que instalan saben pues que la acción del calor hace que cambie las dimensiones, ¿no? Imagínate que lo hiciesen preciso, ¿no? Si lo hacen preciso, cuando haya esos cambios de temperatura, entonces pues generarían deformaciones en toda la estructura, ¿no? Entonces para evitar eso siempre dejan las juntas de espacio, ¿no? Este fenómeno es la dilatación lineal, puede ser dilatación lineal, superficial, volumétrica, entre otros, ¿no? Y tenemos acá estados de la materia, ¿no? Esos estados son el estado sólido, que es el hielo, el estado líquido, que es agua líquida, y el estado gaseoso, que es vapor, ¿no? Ahí, muchachos, ¿alguien de ustedes sabe cómo se llama ese proceso que sigue para pasar de sólido a líquido? ¿Cómo se llama ese proceso que sigue el agua, ¿no? Cuando está en la fase líquida y pasa pues a la fase, perdón, sólida y pasa a la fase sólida y pasa a la fase líquida, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe, muchachos? Imagínate, ¿no? Tienes cubitos de hielo, sacas de tu nevera y lo colocas a la mesa, ¿no? O en un vaso, qué sé yo, y al poco rato te acercas, ese cubito de hielo que tú tenías ahí se cambia a la fase líquida, ¿no? ¿Sabe cómo se llama muchas veces ese proceso que sigue el hielo para cambiar de fase de sólido a líquido? Creo que era fusión. Claro, muy bien. Solidificación. Claro, la fusión, ¿no? Claro, el hielo cuando se fusiona cambia de sólido a líquido. Lo inverso o lo opuesto es la solidificación, ¿no? Cuando el agua se solidifica, pasa a la fase sólida, ¿no? Lo que es hielo, ¿no? Y cuando pasa de líquido a gaseoso, ¿cómo se llama ese proceso? Tienes agua líquida, imagina, donde estás el agua en tu Evaporación. refri. La evaporación. Claro, hay dos, ¿no? Que es la evaporación y la otra es la vaporización, ¿no? La evaporación se da a cualquier temperatura, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, generalmente cuando haya lloviznado, pues en la mañana cuando sale la radiación de la Tierra emite un vapor, ¿no? Pero ese vapor pues se está emitiendo a cualquier temperatura, ¿no? No es que esté exactamente a 100 grados, ¿no? Pero para que se dé esa es la evaporación, para que se dé la vaporización, sí tiene que estar a 100 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hierve el agua en la tetera, ese proceso se da a 100 grados centígrados. Bueno, dependiendo de dónde estés, ¿no? En la ciudad de Lima es a 100 grados, ¿no? Va al nivel del mar, ¿no? Eso se llama la vaporización, ¿no? Y el proceso inverso de la vaporización, ¿cómo se le llama? Por ejemplo, pasa de líquido, perdón, gaseoso a líquido, ¿no? El vapor se condensa, ¿no? Bueno, ese proceso se llama la condensación, ¿no? Entonces, en forma general, la física estudia a todos los fenómenos en la cual no cambia su composición química, ¿no? Bueno, ya sea sólido, líquido, gaseoso, es agua, ¿no? No cambió su composición química, ¿no? Sigue siendo agua, solo que en otros estados, ¿no? Ya, ¿alguna consulta, muchachos, hasta acá? A ver, jóvenes, ¿alguna consulta hasta acá? Están dormidos. No, profesor. Ya, se Todo No, quedaron, bien, profesor, profesor. todo conforme. ya todo conforme. Ya, muy bien. Bien, ahora ya vamos a ver qué es una magnitud, ya, mira, dice, con respecto, dice, a los ejemplos que hemos visto anteriormente, dice, solo se hicieron descripciones cualitativas, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, dijimos, pues cambia de fase, cambia, no sé, de un color a otro,
se mueve y cambia de dimensiones, pero en realidad no hemos hecho ningún cálculo, ninguna medición, ninguna comparación, ¿no? Entonces dice, si ahora deseas medir, calcular, cuantificar, para eso dicen, es decir, si quieres hacer ya una descripción del tipo cuantitativo, ahí es donde se va a usar lo que son magnitudes físicas, ¿ya? ¿Qué es una magnitud física? No, dice, es todo aquello que puede ser medido, ¿no? Es todo aquello que puede ser cuantificado, ¿no? Dice, la cual nos da, dice, nos permite definir alguna cualidad del objeto o fenómeno físico, dice, empleando una unidad patrón con su respectivo símbolo, ¿no? Por ejemplo, no queremos medir la masa, bueno, directamente no puede hacerlo, pero puede hacerlo a través de una balanza, ¿no? Yo tengo una balanza y tienes ahí en la pantalla que aparece 10,5 gramos. Puedes medir, ¿no? ¿Quiere medir las longitudes? Bueno, usa pues una cinta métrica, esta cinta que usted ve en la imagen, y puedo hacer las mediciones, ¿no? Depende, quiero medir diámetros interiores, exteriores de algunos cuerpos sólidos, uso pues un vernier o pie de rey, ¿no? Quiero medir la temperatura, entonces uso un instrumento llamado pues termómetro, ¿no? Tenemos ahí algunos instrumentos de medición, ¿no? Entonces todas las magnitudes, así como ves en el cuadro, ¿no? Masa, longitud, tiempo, siempre van a tener una unidad patrón. La masa se mide en kilogramos, pero también se mide en gramos, en toneladas, en miligramos, etcétera, ¿no? La otra unidad patrón de la longitud es el metro, ¿no? Y el tiempo es el segundo. Pero también existe, pues, milisegundos, horas, minutos. Igual también existe la longitud, centímetros, milímetros, kilómetros, pero la unidad base, la unidad patrón es el metro. La simbología es muy importante que se aprenden. El kilogramo no se escribe KGS de kilogramos, sino se escribe KG, ¿no? Donde la K se coloca de minúscula, no mayúscula, ¿ya? Si coloca mayúscula, la letra K en mayúscula se llama Kelvin. Y la letra G también es en minúscula. Si lo colocas en mayúscula, a eso se le llama giga, ¿no? Entonces, en mayúscula sería pues, Kelvin giga. No, no, no es así, no es kilogramo, no, así minúscula, ¿no? Ahora, el metros, también algunos he visto que escriben MTS, ¿no? No, no es MTS, es M nada más, ¿no? Y los segundos también solo se colocan S, ¿no? No se coloca sec. La unidad correcta es S. Bueno, en ese sentido, sí, muchachos, se va a incidir bastante en la escritura. Por ejemplo, no te piden, ¿no? Dice, calcule el tiempo transcurrido en ese intervalo, ¿no? Entonces, para que tú calcules el tiempo siempre se va a medir en segundos. Ya, muchachos, y se quiere escribir solamente la S nada más. No se coloca C, sino solamente la S, ¿ya? Ya, ahora hasta ahí, ¿conoce alguna consulta? Todo claro. Ya, ninguna pregunta, ¿cierto? Entonces, avanzamos al siguiente, ¿ya? Eh, vamos a hacer un poquito de la clasificación, ¿ya? Mira, dice, para estudiar mejor las magnitudes físicas, dice, existen dos formas de clasificarlo, ¿ya? Una es por su origen. Por su origen, las magnitudes se llaman fundamentales y son 7, así como los días de la semana, solo son 7, ¿ya? En cambio, las derivadas sí es una buena cantidad. Y se obtienen, dice, de combinar matemáticamente a las fundamentales. Empezamos con las fundamentales, ¿ya? Una de las magnitudes fundamentales es la longitud, la unidad de medida es el metro y su símbolo es el m, ¿no? Otra magnitud física es la masa, se mide en kilogramos y su símbolo es kg. Otra magnitud física importante fundamental, tiempo, unidad es el segundo, que se escribe como S en minúscula. Otro es la intensidad de corriente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pues presionamos el botoncito del interruptor, se prende el foquito, ¿no? ¿Y cómo se prende, no? Lo que pasa es que cuando tú presionas el botón, algo se genera dentro del conducto de un cable, ¿no? Ese algo se llama campo eléctrico. Y el campo eléctrico arrastra a los electrones o portadores de carga eléctrica, ¿no? La magnitud que mide la rapidez con la cual estos electrones se mueven
se llama intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Que se mide pues en ampere, que viene de amperios, de un personaje francés, y la unidad es A mayúscula, ¿no? Otra magnitud física es la temperatura, ¿no? La temperatura pues mide el grado de agitación molecular, ¿no? No mide lo caliente o lo frío, sino mide el grado de agitación molecular, ¿no? La temperatura en el sistema internacional se mide en Kelvin, en honor a John Lord Kelvin, y la simbología es K mayúscula, ¿no? Mira, muchachos, ustedes cuando van a colocar unidades, siempre vas a colocar en mayúscula cuando son apellidos de personaje propio, ¿no? Este es el ampere, el Kelvin, otras más que son apellidos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras unidades conocen, muchachos, ustedes de algunos apellidos de científicos importantes, ¿no? Que llevan unidades de magnitudes físicas? ¿Alguna vez en su vida han visto alguna magnitud que lleva unidad de en mayúscula? Aparte del amperio, aparte del Kelvin, ¿no? ¿Qué otra unidad de mayúscula conocen ustedes? Ah, muchachos, ¿alguna unidad que conozcan ustedes a mayúscula? Vamos a preguntar a ver a Dedocracia, ¿ya? Vamos a ver, ¿quiénes tenemos acá en la sala? A ver, a Quispe Castillón, ¿ya? Estimado Quispe Castillón, estimada, ¿no? Es Cecilia, ¿no? ¿Está conectada Cecilia? Cecilia, ¿tú conoces alguna magnitud física que se escribe en mayúscula? Hola, hola Cecilia, ¿estás conectada? Veo que estás ahí en la sala. Yo sé que domingo, muchas veces, claro, ustedes, la gran mayoría, depende, ya son padres de familia, por ahí quizás no, y hay ya responsabilidades en la casa, pero digamos, pues, muchachos, un tiempo. Yo también soy padre de familia, ¿no? Tengo mi esposa, tenemos una hijita que tiene ya 5 años, y tenemos otro bebé que está en formación, está 5 o 6 meses creo de gestación, y ya muy pronto van a nacer, y también tenemos que darle también el espacio para ello, ¿no? La Pero fuerza, profesor. a la fuerza, muy bien. ¿Cuál es la unidad de la fuerza, señorita? La F. El F es el símbolo, pero la unidad de Ujú. medida, ¿en qué unidad de medida se expresa? Bueno, unidad de medida no lo sé, profesor. Ah, ya, no te preocupes. La unidad de medida es el newton, ¿ya? El newton es una unidad de medida que se escribe una N mayúscula, ¿no? Ya, muy bien. Otra magnitud física fundamental es la cantidad de sustancia, se mide en mol, su símbolo también es mol. El otro es la intensidad luminosa, ¿no? Que su unidad es el candela y es el CD de intensidad luminosa, ¿no? Es el candela, la unidad es el símbolo, ¿no? La intensidad luminosa está relacionado al grado de luminosidad, ¿no? Que emite, pues, la luz, ¿no? Por ejemplo, ustedes antes, pues, bueno, al menos en mi tiempo, ¿no? Hoy en día también ha cambiado un poco nuestros focos. Antes, cuando uno iba a la tienda, pues le decía, señora, deme un foquito de 20 watts, ¿no? Un foquito de 50 watts o un foquito de 100 watts, ¿no? De hecho, el foquito de 100 watts tiene más potencia y emite más radiación, ¿no? En cambio, un foquito de 10 watts emite poca radiación. Un foquito de 20 watts emite pues ya un poco de más radiación, ¿no? Emiten en realidad diferentes tipos de radiaciones, ¿no? Entonces, la intensidad luminosa justamente mide el nivel de radiación. En los meses de verano, por ejemplo, la radiación se incrementa, ¿no? En la ciudad, ¿no? Si estás en la costa, tienes que usar bloqueadores porque si no, esta radiación te causa pues daño, ¿no? Estas son las fundamentales y ahora vamos a ver las derivadas, ¿ya? Las derivadas no tienen un número definido, es infinito. Las fundamentales solo son 7, ¿ya? Un ejemplo de magnitud derivada, el área, ¿no? Para calcular el área, pues multiplicas el largo por el ancho o base por altura. Si la base está en metros y la altura está en metros, metro por metro te genera metros cuadrados, ¿no? Para calcular el volumen, tu cuarto, por ejemplo, es un espacio volumétrico, ¿no? Tiene un ancho, o largo y un alto, ¿no? Si el ancho está en metros, el largo está en metros y el alto está en metros, metro por metros, te genera metros cúbicos, ¿no? A ver, muchachos, ¿la unidad del volumen solamente será el metro cúbico o qué otra unidad de volumen conocen ustedes?
¿Con qué otra unidad de volumen conocen ustedes? ¿Solamente estaría el metro cúbico en la unidad del volumen? Del área, sí, ¿no? Por ejemplo, los terrenos hoy en día son de 90 metros cuadrados, 1000 metros, bueno, 1000 metros cuadrados, 120 metros cuadrados. Los volúmenes, claro, se miden en metros cúbicos. Cuando vas, por ejemplo, a la tienda, o perdón, a una ferretería, le dicen, no, señora, por favor, deme 3 metros cúbicos de arena fina, o 3 metros cúbicos de arena gruesa, o de piedra chancada, qué sé yo, ¿no? Y el metro cúbico existe, ¿no? Pero cuando vas a la tienda y quieres comprarte una gaseosa, no sé, y tú no le dices, pues señora, ¿sabe qué? Deme 2 metros cúbicos de gaseosa, no le dices así, ¿no? O no le dices, señora, ¿sabe qué? Deme 1 metro cúbico de leche, ¿no? No le dices así, ¿no? Tú le dices 1 litro, ¿no? 1 litro o 2 litros, ¿no? Entonces el litro o el mililitro también son unidades de volumen, ¿no? Otra magnitud fundamental es perdón, derivada es la densidad, ¿no? Que se mide, dice, en kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Y kilogramos por cada metro cúbico se simboliza kg/ metros cúbicos, ¿no? Esta rayita significa por. Entonces, ¿cómo lo lees? Kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted trata de combinar agua con aceite, ¿quién de ellos flota, muchachos? ¿El agua o el aceite? ¿Alguna vez han hecho ese experimento de agua con aceite? El aceite, profesor. Ya muy bien. ¿Y por qué flota el aceite? ¿Por qué creen que flota el aceite y no el agua? ¿Tendrá mayor densidad o menor densidad? Para Porque que es más flote. denso. Claro, menos denso sería, ¿no? Más denso es más densidad. Bueno, el que tiene menor densidad siempre se va hacia la parte superior, ¿no? Por ejemplo, si tú lanzas una piedra en el agua, la piedra se sumerge, ¿no? Pero lanzas un pedazo de madera, corcho, no se hunde, ¿no? Porque tiene menor densidad, ¿no? El que tiene el menos denso, el que tiene menor densidad, se va hacia la superficie, ¿no? Otra magnitud derivada es la velocidad. Se mide en metros por segundo, ¿no? Otra magnitud física es la aceleración. Se mide en metros por segundo al cuadrado y se simboliza metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ahora, como le dije, ¿no? Dentro de las derivadas son otras magnitudes más, ¿ya? A ver, muchachos, un ejemplo de magnitud derivada. ¿Qué otras magnitudes conocen de que son derivadas? Pueden colocarte por el chat también. Yo también estoy viendo el chat y también ahí puedo ver, ¿no? Dice el profesor, su libro de física de Lumbrier nos ayudó como material de apoyo en este curso. Sí, sí, mi estimado Alan, Henry, sí te va a ayudar. Yo tengo el libro en forma virtual, también le voy a proporcionar para que puedan ver y aprender también un poco de este curso, ¿no? Lo tengo el libro en forma escaneada, también lo tengo en PDF, se le va a también proporcionar, ¿no? Ya, muchachos, a ver, un ejemplo de magnitud derivada, aparte de lo que está en el PPT, ¿no? ¿Qué otras magnitudes derivadas en el día a día ustedes utilizan, ¿no? Por ejemplo, cuando caminamos nosotros dejamos huellas, ¿no? Imagínate, pasas por un lugar mojado, más allá avanzas con tu carro, o con tu bicicleta, o caminando, uno deja huellas, ¿no? ¿Por qué se deja la huella, no? Porque es una fuerza distribuida por cada unidad diaria, ¿no? Y esa fuerza distribuida por cada unidad diaria es la presión, y la presión es una magnitud derivada, ¿no? O de repente por ahí te compras una gaseosa, estás siendo contento y llevando tu gaseosa y ¡fua! Se te cae, ¿no? Y levanta la gaseosa y la presión interna de la gaseosa en la botella se incrementa, ¿no? ¿Por qué se incrementa? Porque aumenta su energía, ¿no? Y la energía cinética también pues es otro tipo de magnitudes derivadas, ¿no? Ah, muchachos, ¿no conocen algunas otras magnitudes derivadas aparte de lo mencionado? ¿Qué otra magnitud derivada conocen? Vamos a preguntar a ver al azar, a ver,
A Jairo, ya dice Jairo, Kevin, Mauricio. Estimado Hernández, Alvarado, Jairo, Kevin, Mauricio. ¿Tú conoces alguna magnitud Sí, derivada? A ver, sí, menciona profesor, ¿qué una. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas La verdad tardes. es que no, profesor, no conozco alguna, más allá de las que haya comentado usted. Ya, está bien, no te preocupes. No te preocupes, mi estimado. En el proceso vamos a aprender, ¿eh? Profesor, la potencia sería también. Claro, la potencia también, ¿no? La potencia hidráulica, la potencia mecánica. Sí, también es una magnitud física. Por ejemplo, en casa nosotros quizás tenemos una casa de 3, 4 pisos y el agua pues no llega hacia los pisos superiores, ¿no? Usan una motobomba y la motobomba pues genera una fuerza en el fluido y se debe pues a la potencia del motor, ¿no? La potencia es otra magnitud física, ¿no? Al ver si tienes tu carro, depende también pues digamos, del motor, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ahí un auto y el auto, su motor es de 1100 y es un carro pequeño, por lo tanto, cuando son pendientes fuertes, tiene poca potencia, ¿no? Pero imagínate que es un motor de 1.5, ¿no? Ya tiene una potencia mucho más grande, ¿no? Entonces, esta pues tiene más fuerza y fácilmente puede subir pendiente, ¿no? Entonces, la potencia es otra magnitud derivada, ¿no? Y así hay un montón de magnitudes, ¿ya? Como dice por ahí el muchacho, hay un compañero que estaba mencionando sobre un libro de física. Yo escribí un libro, ¿no? Que es el libro de física esencial. Como material de estudio, se le va a proporcionar ese libro, ¿no? Para que puedan también leerlo ahí y revisarlo. ¿Ya, muchachos? Hasta acá, Jonas, alguna consulta. Hemos visto lo que son magnitudes fundamentales y derivadas, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá para pasar al siguiente? ¿Ninguna, muchacho, para pasar al siguiente? Todo bien, profe. Ya, perfecto, entonces avanzamos. Vamos a ver ahora por su clasificación, ¿ya? O sea, por su otra clasificación, ¿ya? La anterior hemos visto por su origen se dividen en dos, en fundamentales y derivadas, ¿no? Y por su naturaleza también existen dos tipos de magnitudes, ¿no? Que son las escalares y otras son las vectoriales, ¿no? Mira, empezamos a ver los escalares, ¿ya? Dice, en la naturaleza pues, se dividen también en dos, en escalar y vectorial. Las escalares, dice, son magnitudes que solo se necesitan, que dice que solo necesitan un valor numérico y una unidad de medida para quedar bien expresadas. Y como por ejemplo, dice, tenemos a la temperatura, el tiempo, la presión, la masa, el área y el volumen. ¿Cómo hacían? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Dice, hoy llegamos hasta 37 grados centígrados, dice, ¿no? Oh, perdón. Hoy llegamos, dice, a 28,9 grados centígrados, ¿no? Obviamente para medir esto, acá se está usando un instrumento de medición, que es un termómetro, ¿no? Ese termómetro, como le dije, mide el grado de agitación molecular y te dice, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura? Bueno, tú ves en la pantallita y dice 28,9 grados centígrados. Entonces, ¿qué información te da? Te da dos informaciones, ¿no? Uno el número y uno la unidad, y el otro la unidad, ¿no? Entonces dice las magnitudes físicas que quedan bien definidas, conociendo solamente su valor numérico y la unidad, la cual se le llama módulo. Dice, si la magnitud queda bien definida, conociendo el valor numérico y la unidad de medida, entonces esta magnitud se llama magnitud escalar. No requiere de una dirección, ¿no? Igual, ¿no? El otro ejemplo dice es el tiempo. El tiempo es otra magnitud física, ¿no? Por ejemplo, te dicen a ti, ¿no? ¿Cuánto dura la clase? 4 horas, ¿no? Tú no dices 4 horas para la izquierda, 4 horas para la izquierda, la derecha, para arriba, para abajo. No dice nada de la dirección, ¿no? Solo dices 4 horas, ¿no? El tiempo no tiene dirección. El otro, la presión, ¿no? La presión, por ejemplo, sanguínea que nos mide a nosotros cuando vamos a los hospitales. No te dice tu presión interna, sabe que es 200 pascales para la derecha o para la izquierda, o menos 200, no te dice, solo dice de repente que son 200 pascales, ¿no? Solo te da valor numérico y la unidad. Otro, la masa, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, tú al mercado, dices, señora, deme 5 kilos de arroz.
¿Qué información le das? Un número y una unidad. La señora quizá de repente nunca fue al colegio, no sabe qué es física, pero entiende la magnitud, porque le das una información, el número y la unidad. Entonces, la magnitud que queda bien definido conociendo el número y la unidad es la magnitud física, ¿no? Llamada masa, ¿no? Otro es el área, ¿no? De repente dice, ¿no? Mi departamento es de 50 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué información das? Un número y una unidad, ¿no? De repente dices el volumen, ¿no? Tengo una piscina de 8 metros cúbicos, ¿no? ¿Y a qué información le das? El número y la unidad. Y en realidad hay más, ¿no? Entonces dice las magnitudes, dice que, que queda bien definido conociendo el valor numérico y la unidad, se llaman magnitudes escalares. Dice, pueden ser positivas o negativas, ¿no? A ver, muchachos, ¿ustedes conocen alguna magnitud física que puede ser positiva y negativa a su vez? Que sea escalar. De esta lista nada más que estoy colocando acá, ¿quién de ellas cree que puede ser positivo y negativo a su vez? ¿Existirá, muchachos, un tiempo negativo? La temperatura, docente. Claro, la temperatura no, la temperatura puede ser positiva, negativa o cero, ¿no? ¿Qué significa una temperatura positiva? Por ejemplo, nuestra temperatura corporal, ¿cuánto es, muchachos? La temperatura corporal del ser humano, ¿no? ¿Cuánto es nuestra temperatura corporal, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe cuánto es nuestra temperatura corporal? 37, profe, creo. Claro, es 37 grados, ¿no? Nuestra temperatura corporal. Y es positiva, ¿no? Mira, cuando es positiva significa que está sobre cero, ¿no? Y cuando es negativa, pues eso depende, pues, en Puno, en una ciudad, muchas veces la temperatura desciende, ¿no? Y puede llegar, pues, a menos 37, ¿no? Es muy exagerado, menos 4, ¿no? Menos 4. ¿Qué significa menos 4, ¿no? Que está debajo del cero, ¿no? Ya, muchachos, eso significa una temperatura negativa, ¿eh? Ahora, dice las vectoriales, son magnitudes que dice que necesitan la dirección, aparte del valor numérico y la unidad, para quedar bien definida, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Este auto se mueve a 20 kilómetros por hora, pero hacia el oeste, ¿no? Acá tenemos el este, oeste, norte, sur. El 20 es el número, el kilómetro por hora es la unidad, y hacia el oeste, la dirección. Entonces, la magnitud que requiere, ¿no? De un valor numérico y una unidad de medida y una dirección, estas se le llaman magnitudes vectoriales. Por ejemplo, la velocidad es un ejemplo de magnitud vectorial. Un detalle, muchacho, dice, la magnitud vectorial le dice la letra que tú quieras representar, que simboliza una magnitud, siempre va a llevar una flecha por encima. Ahora, esa flecha en realidad es la simbología de una magnitud vectorial. No es que si tú ves la flechita para la derecha, la velocidad siempre para la derecha, no, esa es su simbología, ¿no? Puede moverse para la izquierda, para la derecha, para abajo, para arriba, para donde sea, sino que solo es la simbología, ¿no? Otro ejemplo de magnitud física vectorial es la aceleración. ¿Ustedes han escuchado hablar de la aceleración de la gravedad? ¿Saben qué valor tiene la gravedad, muchachos? ¿Para alguien de ustedes no sabe el valor de la gravedad? Profe, no recuerdo bien, no recuerdo bien, pero creo que era 10 metros por segundo al cuadrado. Claro, no, en forma redondeada es 10 metros por segundo al cuadrado, pero nosotros vamos a trabajar con el valor real. En alguno caso quizá con 10, pero su valor real es 9,81, ¿no? Ahora, ¿para dónde apuntará la gravedad en nuestra superficie, ¿no? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde creen que apunta la gravedad? Por ejemplo, si tú sueltas un Abajo, objeto, claro, profe. para abajo, ¿no? Siempre va hacia abajo y dice hacia el centro de la Tierra, ¿no? No hay una gravedad hacia arriba, ¿no? O sea, siempre va hacia el centro de la Tierra, ¿no? ¿A qué se debe? Se debe a su campo gravitatorio, ¿no? La Tierra pues tiene un campo gravitatorio bastante intenso, ¿no? Y ese campo gravitatorio hace pues que todos los cuerpos que están a su alrededor experimentan atracción hacia su centro, ¿no? Dice pues cuando uno se aleja de la Tierra, ese campo gravitatorio disminuye, ¿no? Por eso que en el espacio las personas fácilmente pueden flotar, ¿no? Por ya que no hay mucha atracción terrestre, ¿no? Otra magnitud física, muchachos, es la fuerza. El más común es fuerza de gravedad.
Y otra magnitud física es el impulso, y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta acá, Jonas, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna No, consulta? profesor. Ya, ninguna, ¿no? Ya, entonces avanzamos, ¿ya? Bien, dice acá, en la siguiente relación dice magnitud física se indica con un aspa si es escalar o vectorial, y a la vez si es fundamental o derivada, ¿no? A ver, muchachos, la masa, ¿qué tipo de magnitud es? ¿Es escalar, es fundamental o derivada? Fundamental. Muy bien, fundamental, ¿no? Ahora, a la vez es escalar o vectorial. Escalar. Escalar, excelente, el escalar, ¿no? Ahora, ¿la velocidad es fundamental o derivada? No, No, muchachos. derivada. Derivada, muy bien. ¿Es escalar o vectorial? No, muchachos, ¿es escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial, creo, Vectorial, profe. muy bien, vectorial. ¿La longitud es fundamental o derivada? Fundamental. Fundamental, ¿no? ¿Es escalar o es vectorial? ¿Tiene dirección la Escalar. longitud? Escalar, porque no tiene dirección, ¿no? Vectorial. No, escalar sería porque, por ejemplo, dice, ¿cuánto es la longitud? O sea, por ejemplo, te preguntan, ¿cuánto es tu longitud? Te preguntan, ¿no? Cuando depende del hospital, ¿no? Ahí se puede, mi longitud es 1,75 o 1,65, ¿no? Pero tú no dices, pues, 1,65 para arriba, ¿no? O 1,65 para abajo, ¿no? Solo dices 1,65, ¿no? Ese es escalar, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, la aceleración, ¿qué tipo de magnitud es? ¿Es escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial, ¿no? Muy bien, es vectorial, ¿no? Claro, es vectorial. Ahora, ¿es fundamental o derivada? Derivada. 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 ¿La fuerza es fundamental o derivada? Deri- derivada. Derivada, ¿no? ¿Escalar o vectorial? ¿Tiene o no tiene dirección la fuerza? Sí tiene dirección vectorial. Si tiene Vectorial. dirección, vectorial, ¿no? ¿La temperatura es fundamental o derivada? Fundamental. Fundamental, muy bien. ¿Escalar o vectorial? Escalar. Escalar porque no tiene dirección, ¿no? ¿La energía es fundamental o derivada? Derivada. Derivada, ¿no? ¿Tendrá dirección la energía o no tiene dirección? Ahí sí. Por ejemplo, de repente han escuchado hablar de la energía cinética o la energía potencial gravitatoria. Estas energías y la energía mecánica en sí no tiene dirección, ¿no? O sea, como no tiene dirección, estas energías son del tipo Escalar sería. escalar, claro, escalar, ¿no? Allá, desplazamiento. Cuando dice desplazamiento, estos sí ya sí son del tipo vectorial, ¿ya? Esto es vectorial. Y bueno, entre fundamental y derivada, bueno, desplazamiento es como longitud, así que sería fundamental. ¿La densidad será fundamental o derivada? Fundamental o derivada. 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 Derivada, ¿no? Y la densidad, pues no tiene dirección, por lo tanto es escalar. Vamos a completar, ¿ya? ¿El área es fundamental o derivada? El área, Derivada. derivada, ¿no? ¿Escalar o vectorial? ¿Tiene dirección el área? Por ejemplo, dice, no, me compré mi departamento, mi depa, dice, ¿no? Mi depa de 53 metros cuadrados. Yo me compré, por ejemplo, con mi esposa, ¿no? Departamento de Escalar. 53 metros cuadrados, chiquito, ¿no? Pero ya estamos ahí, ¿no? Escalar no tiene dirección. El volumen, bueno, es derivada y no tiene dirección, por lo tanto es escalar, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta ahí, Jone, comprendieron la diferencia entre un escalar y vectorial? Sí. Ya, muy bien. Excelente, muchachos. Avanzamos entonces.
Le quería enseñar un poquito, Jone, de esto, porque como es la primera clase, la idea es que les vaya bien en Física 1, le vaya bien en Física 2, le vaya bien en el curso y en su carrera, ¿ya? Y tenemos que empezar a escribir bien, ¿no? Dice acá, ¿ya? Los símbolos de las unidades, dice, siempre deben escribirse en caracteres romanos rectos y no con letras cursivas. Es decir, ¿cómo escribes tú correctamente? La M es recto y el Pascal es recto. No se escribe, dice, inclinado. O sea, cuando tú vas a hacer un informe, vas a escribir así recto. En tu cuaderno escribes como sea, ¿no? Pero en un informe, cuando vas a redactar con la computadora, no se escribe en forma cursiva, sino es recto, ¿no? Dos, dice, el símbolo de la magnitud de las unidades se inicia con mayúscula a excepción hecha, dice, la que deriva de personajes propios, ¿no? Por ejemplo, dice, el metro se coloca en M sola, segundos es S, amperes A de un apellido, A mayúscula, Pascal, cuando es combinación de letras, siempre la apellido mayúscula, es la forma correcta. No se escribe, dice, MTR, no se escribe SEG, no se escribe AM, y Pascal, ambas minúsculas, no, sino la primera mayúscula y la segunda minúscula, ¿no? Jones, en eso de acá sí vamos a incidir bastante. Ya. Si de repente tú en el examen, en la forma escrita, como te voy a pedir, tú colocas la unidad Pascal segundo o Pascal así, ambos minúsculas, ¿no? O depende de metros, tú lo colocas MTR, ¿no? Si lo colocas así, por cada unidad mal hecha en el examen, se le va a bajar un punto, ¿ya? Así que tiene que escribir correctamente las unidades de medida, ¿ya? Ahora, tercero dice, en los símbolos, la sustitución de una minúscula por una mayúscula no debe hacerse, ¿ya? Ya que dice cambia su significado, ¿no? Por ejemplo, 5 kilómetros, dice, esto se usa para indicar, dice que es 5 kilómetros, ¿no? Pero si tú lo colocas en vez de K minúscula, K mayúscula, dice, esto ya cambia su significado. Porque dice que acá significa 5 Kelvin metro, ¿no? O sea, la K mayúscula es Kelvin. Y nunca, pues, se escribe, he escuchado tu Kelvin metro, ¿no? Es kilómetro, entonces escribe en minúscula, ¿no? Dice, los símbolos y las unidades se escriben, dice, después del valor numérico, dejando un espacio entre el valor numérico y el símbolo. Es decir, 100, 253, le das un enter y colocas la unidad de medida. Nunca dice se escriben juntos, ¿sí? Tiene que haber un espacio, ¿no? Ahora dice, los símbolos y las unidades se escriben sin punto al final y siempre en singular. Por ejemplo, algunos dicen, ¿no? 50 milímetros. Algunos le colocan un punto al final. Ese punto es incorrecto, ¿no? De repente aquí quieres expresar 50 kilogramos, ¿no? Algunos dicen, no, pero profe, para que me entienda, yo le agrego siempre la S al final. Entonces, eso es algo incorrecto, ¿no? Solo se escribe 50 kg, no el kgs, ¿no? Asimismo dice, no deben combinarse los nombres y los símbolos para expresar una unidad. Por ejemplo, quiere expresar metro por segundo, escribo 20, espacio, metro por segundo, ¿no? Nunca ahí se debe expresar, ¿no? Metros, slash, segundos. O sea, no puede haber un texto completo y un símbolo, ¿no? Sino simplemente los símbolos. Entonces, lo de rojo es lo que no debes hacer y lo de azul es lo que debes hacer, ¿no? Son reglas, dice, para el uso del SI, o sea, del Sistema Internacional. No es que yo lo diga, no, lo dice el Sistema Internacional de Unidades de Medida, ¿ya? Ya, hasta acá, muchachos, ¿alguna consulta? Vamos a avanzar un PPT más y hacemos un pequeño alto, ¿ya? ¿Alguna consulta con eso hasta acá para ver un ejemplo más y hacemos un alto? Lo que pasa es que todavía no he almorzado y voy a almorzar algo rápido, que también en la mañana tuve que llevar a mi suegra a la clínica y bueno, se nos descuadró un poco el tiempo. Ya, ninguna pregunta, Sí, ¿cierto? profe. Hasta acá. No, Marce, profesor, todo Continuemos, bien. profe, continuemos, para que podamos almorzar todo también. Ya, entonces hacemos un pequeño alto ahí, ¿les parece? claro, para almorzar y luego venimos. Sí, profesor.
Ya, entonces hasta ahí grabamos y luego grabamos la siguiente parte. Sí, profesor, gracias. Ya, entonces vamos a grabar tener la grabación. 20 minutos estará bien, muchachos.